¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A nombre de Televisoras Grupo Pacífico le doy la bienvenida a una emisión más de A Corte Directo, donde hoy vamos a hablar de los alimentos transgénicos, por qué se está dando este debate sobre su consumo. Nuestros invitados de hoy en A Corte Directo, le doy la bienvenida al ingeniero Alonso Campos Encinas, él es representante del Movimiento Agrícola Sinaloense. Ingeniero Campos, muy buenas noches, bienvenido de nueva cuenta. Muy amable, gracias. También agradezco la presencia del señor José Antonio Garzón Tiznado, representante del campo experimental del INIFAP. Señor Garzón, bienvenido también. Gracias por la invitación, buenas noches. Y de la misma manera a Ángel Valdés Ortiz, profesor e investigador en biotecnología vegetal. Ángel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y vamos a ver la cápsula introductoria para darnos una idea un poco de lo que son los alimentos transgénicos, por qué el debate de su consumo. Están apareciendo nuestros números telefónicos para que usted se comunique con nosotros, participe en este programa donde vamos a conocer más sobre los alimentos transgénicos, qué son, cómo vienen a impactar en las actividades propias de nuestro país y por supuesto al sector agrícola principalmente. Y vamos a iniciar para una explicación un poco más a fondo, Ángel Valdés, si te parece, para entender más, para que todos conozcamos qué son los alimentos transgénicos, partiendo de esto. Sí, es importante mencionar que los alimentos transgénicos se consideran aquellos que fueron obtenidos a través de métodos biotecnológicos, particularmente aquellos derivados de la ingeniería genética. Entonces trans precisamente significa tránsito y génico, viene siendo genes que se encuentran en tránsito. En el caso de los transgénicos puntualmente se transfieren o bien se modifican genes que una planta ya tenía o cualquier organismo ya tenía, con fin de introducirle caracteres de interés. En este caso puede ser la resistencia a alguna plaga, algún insecto, algún patógeno, o bien quitarle algún carácter que sea indeseable, ¿no? Algún compuesto antinutricional que se desea eliminar. Después en la cuestión de los que se consideran transgénicos de segunda generación, ya se toma en cuenta lo que es el mejoramiento de la calidad nutricional, o bien la expresión de fármacos, como lo que son el caso de las vacunas comestibles. Es importante mencionar que dentro de lo que se considera organismo genéticamente modificado, no solamente están los transgénicos, sino también aquellos que se obtienen por cruzadas de manera natural, es decir, intraespecíficamente, maíces con maíces, tomates con tomates. Entonces en este caso los organismos genéticamente modificados son los naturales más los transgénicos. La ventaja que tiene el caso de los transgénicos es que se pueden incorporar o transferir o modificar genes de organismos que estén filogenéticamente muy alejados, es decir, si hay un gen de interés en una bacteria que vive en un pantano, pero que las características de los genes de esa bacteria le permiten vivir en esas condiciones, bueno, ese gen se puede extraer de la bacteria e incorporar en un cultivo donde se desea, valga la redundancia, cultivar en esas condiciones. Entonces, esa es una de las ventajas principales que da los organismos transgénicos y lógicamente, bueno, como cualquier tecnología nueva, hay muchas cosas que se tienen dudas y que causan cierto tipo de controversias que esperemos poco a poco ir tratando de aclarar. Sí, coincide Ángel con esto de que se erradicaría el hambre, porque los productores tienen sus dudas respecto a esto, porque hablan de una dependencia, en este caso a empresas transnacionales, que serían las más interesadas en que se diera esta aceptación. Sí, el ingeniero Campos tocó un punto muy interesante que el doctor Garzón complementó un poco mejor. La cuestión es la palabra dependencia tecnológica. Nosotros históricamente hemos sido un país que hemos sido dependientes tecnológicamente, porque en muchas ocasiones nos ponemos nosotros mismos trabas para desarrollar tecnología, pero sin embargo la consumimos. Si otro país la desarrolla, somos los primeros a levantar la mano y decir yo la quiero. Entonces, ¿qué pasó en el caso de maíz? Es un caso muy interesante porque es cierto, si aquí en México no se utiliza el glifosato, pues entonces no tiene ningún beneficio el maíz transgénico resistente a glifosato en México, pero si nosotros en cambio permitimos desarrollar la tecnología del maíz transgénico y la adecuamos a las necesidades de nosotros, tal vez estemos desarrollando un maíz que a lo mejor sea accesible para los agricultores si viene de programas de financiamiento públicos y que resuelvan realmente problemas nacionales, ¿no? La cuestión de los problemas de hambre, bueno, actualmente la FAO reconoce que hay entre 700 y 800 millones de personas que padecen desnutrición severa en el mundo, ¿no? Entonces,
uno de los aspectos que se tiene que resolver para eso es la cantidad de los alimentos. Pero además de la cantidad de los alimentos, también los estudios que ha habido en nutrición humana, en genética, en genómica, en proteómica, han relacionado que no solamente está en la cantidad, sino en la calidad de los alimentos. En el caso particular del maíz, bueno, el maíz es deficiente nutricionalmente porque las proteínas del grano son carentes de algunos de los aminoácidos que las constituyen y entonces hay que consumirlas de la dieta. Por esa razón, trabajos como el que se desarrolló en Sinvestab, donde se incorporó un gen de amaranto, que se expresa ahora en la semilla de maíz, hace que el maíz tenga un mejor mensaje nutricional. Otros trabajos se han realizado, por ejemplo, en el caso de papa, ¿no? En el caso de papa, imagínense, se incorporó el gen de la beta-caseína humana, que es una proteína referente de calidad nutricional, se incorporó en papa y ahora se tienen papas transgénicas que tienen un mensaje nutricional casi equivalente a consumir casi la leche humana. Se ha desarrollado, por ejemplo, en Asia, que la base de la alimentación es el arroz y que el arroz es deficiente en vitamina A. Entonces, ¿qué pasa? Que las deficiencias en vitamina A se reflejan en mayor susceptibilidad a padecer un montón de enfermedades, un desarrollo de un sistema inmunológico deficiente, ceguera, diferentes tipos de problemas neurológicos. Entonces, en dietas asiáticas, donde la principal fuente energética es arroz, bueno, pues se observan este tipo de problemas. Se desarrolló por ingeniería genética en los últimos 10 años arroz transgénico que ya está produciendo la vitamina A, que le llaman el arroz dorado. Y eso se logró porque se incorporaron 2 genes de una planta que se llama narciso y un gen de una bacteria. O sea, qué bonito, esas son muy buenas noticias porque es el caso de arroz dorado, estamos resolviendo ya no solamente problemas de cantidad, sino problemas de calidad. El caso también de la ferritina, bueno, es una proteína de almacenamiento de hierro que se encuentra en numerosas células animales, en hongos, en bacterias, inclusive en soya. Entonces, ¿qué pasa? Que la deficiencia en hierro es un problema relacionado con anemia en el mundo y no todos los alimentos de origen vegetal son ricos en hierro. Ricos en hierro los alimentos de origen animal, pero consecuentemente también son más caros e inaccesibles para la mayoría de la población, sobre todo rural. Entonces se han incorporado genes de soya en arroz o en maíz que ya producen ferritina, es decir, que tienen un mayor contenido de hierro. Entonces yo creo que sí es posible ayudar parcialmente a resolver problemas de hambre y de calidad nutricional. Vamos a ir a un corte, pero al regreso la postura de los productores, porque hablan de intereses políticos, de intereses económicos, y vamos a ver qué es lo que dicen los productores respecto a esto, los alimentos transgénicos, por qué el debate de su consumo. Nuestros números telefónicos 713-0190, 713-0290 y la alada sin costo 01800 670 3300.